Soy Jaque. Tengo 32 años y me casé la primavera pasada. No es que lo supieras por cómo actuó mi familia. Al crecer, siempre fue obvio que mi hermano mayor, Ethan, era el favorito. Era más ruidoso, más llamativo, más carismático y, a los ojos de nuestros padres, aparentemente más merecedor. Yo era el más tranquilo, el niño que sacaba buenas notas sin que se lo pidieran, que no provocaba dramas y que se encargaba de las cosas él mismo. En ese momento me dije a mí mismo que estaba bien. De todos modos, no quería ser el centro de atención. Tenía mis libros, mi guitarra, mi propio pequeño mundo. Pero cuando Ethan se comprometió hace 3 años, se abrió el telón y me di cuenta de hasta dónde llegarían por su chico de oro. Su boda fue una producción en toda regla. Me refiero a un lugar privado junto al lago, un cuarteto de cuerda traído desde otro estado, un pastel de 3 niveles que parecía una escultura y una luna de miel en Grecia, pagada, por supuesto, por sus padres. Incluso le regalaron un traje nuevo de $3,000 para la ceremonia. Recuerdo haber visto cómo se desarrollaba todo, sonriendo y aplaudiendo como un buen hermano pequeño, a pesar de que estuve prácticamente invisible durante todo el fin de semana. Capté a nuestra madre susurrándole a un amigo de la familia: «Estamos muy orgullosos de Ethan. Siempre fue él quien supimos que lo lograría». Me quedé allí sosteniendo una copa de champán y asintiendo cortésmente, mientras esa frase resonaba en mi cabeza como la respuesta de un micrófono. ¿El qué lo lograría? Para entonces yo trabajaba a tiempo completo en tecnología, acababa de terminar de pagar mis préstamos estudiantiles e incluso había ayudado a mamá y papá a cubrir algunas facturas médicas el año anterior. Pero claro, Ethan lo logró. Avancé rápido hasta el año pasado cuando le propuse matrimonio a Lie. Ella dijo que sí en medio de un picnic lluvioso bajo un pequeño mirador cerca de donde nos conocimos por primera vez. Humilde, personal, nuestro. Decidimos desde el principio que queríamos algo pequeño pero significativo. No extravagante, simplemente real. Teníamos un presupuesto de unos $12,000, todo de nuestros propios ahorros. Aún así, me acerqué a mis padres y a Ethan, con la esperanza de que quisieran participar, tal vez ayudar con algunas partes del día, como me ofreció la familia de Lie. No esperaba una gala de $40,000. Ni siquiera esperaba una cena de ensayo con servicio de catering, pero pensé, esperaba que les importara. En cambio, lo que obtuve fueron meses de que me trataran como una molestia. Cuando le pregunté a mamá si estaría dispuesta a ayudar con las flores o tal vez contribuir un poco a la comida, ella respondió: «Jaque, sabes que todavía estamos pagando la boda de Ethan. Te va bien por tu cuenta». Cuando le dije que lo estábamos cubriendo nosotros mismos y que solo quería su opinión sobre algunos pequeños detalles, dijo: «Bueno, si no lo estás haciendo correctamente, no quiero que mi nombre se adjunte». Mi papá apenas devolvió mis mensajes de texto. Y cuando lo hacía, siempre decía frases como: «No estoy seguro de que lo lograremos. Depende del trabajo o pregúntale a tu hermano. Es bueno en estas cosas». Se perdieron la despedida de soltera. No se ofrecieron a albergar nada. Ni siquiera preguntaron dónde estaba el lugar hasta la semana anterior. Intenté ignorarlo. Le dije a Lie una y otra vez: «Está bien. Simplemente no son buenos con estas cosas». Pero en el fondo estaba destrozado. No podía deshacerme de esta sensación pesada y horrible en mi pecho, como si estuviera reviviendo en cámara lenta cada cumpleaños ignorado y cada logro ignorado de mi infancia. Lie también pudo verlo. Ella apretaba suavemente mi mano cada vez que alguien preguntaba por qué mi familia no estaba más involucrada. Llegó el día de la boda y pusimos nuestro corazón en él. Se llevó a cabo en un pequeño y acogedor jardín al aire libre con luces de hadas colgadas entre los árboles y música tocada por uno de mis viejos amigos de la universidad con su guitarra acústica. Lie parecía pertenecer a un cuadro. Mis amigos aparecieron. Su familia apareció. Incluso vinieron compañeros de trabajo y vecinos. Pero cuando terminó la ceremonia y pasamos a la recepción, me di cuenta de que mis padres ni siquiera nos habían dado un regalo. Ni tarjeta, ni sobre, nada. Y peor, mamá parecía aburrida. La mitad del tiempo estuvo navegando en su teléfono. Papá seguía escabulléndose para fumar y se aseguró de decirle a mi tío lo apresurada que se sintió la boda. En un momento, lo escuché reír y decir: «No es que Jaque quisiera una boda de verdad». De todos modos, entonces llegó el momento que finalmente rompió el último hilo dentro de mí. Durante la cena, mientras Lie hablaba con ella: «Abuela», me senté en nuestra mesa con mamá y papá frente a mí. Intenté sonreír y decir: «Gracias por estar aquí. Significa mucho». Mamá ni siquiera levantó la vista de su ensalada. Ella simplemente dijo:
Deberías estar agradecido de que hayamos aparecido. La boda de tu hermano nos quitó todo. Luego papá se rió entre dientes y añadió, él siempre nos ha necesitado más de lo que nosotros lo necesitábamos a él. Siempre ha sido el independiente, ¿verdad? No sé si esperaban que me reiría. Tal vez pensaron que simplemente asentiría y seguiría adelante, como siempre lo hice. Y asentí una vez, pero en ese momento algo se enfrió dentro de mí. No fue ira, no exactamente. Era más como un muro que se estaba levantando, una tranquila comprensión de que cualquier amenaza de obligación o amor a la que me había estado aferrando estaba desgastada sin posibilidad de reparación. No discutí, no lloré, simplemente los miré de verdad, y pensé, crees que te debo algo, pero lo único que te debo ahora es nada. Pasé el resto de la noche siendo amable. Bailé con Lie, agradecí a los invitados, pronuncié discursos, tomé fotografías y no les dejé ver ni una sola grieta. Pero a la mañana siguiente ya estaba haciendo llamadas. Verá, desde hace años, he estado manejando más de lo que jamás se dieron cuenta. Cuando su viejo auto se averió, ayudé a papá a financiar uno usado. Técnicamente, el préstamo estaba a mi nombre. Cuando mamá perdió su trabajo a tiempo parcial, cubrí sus facturas de teléfono y wifi hasta que ella se recuperó. Incluso los agregué como usuarios autorizados en mi tarjeta Costco para que pudieran comprar alimentos más baratos. Vivían en un alquiler que yo poseía la mitad del valor de mercado y les dejé creer que se trataba de algún tipo de descuento familiar. La verdad es que estaba cansado de verlos luchar. Pensé que estaba haciendo lo correcto, pero nunca había recibido un agradecimiento. No cuando los rescaté de sus deudas de tarjetas de crédito. No cuando cubrí un mes de alquiler perdido sin decírselo. Ni siquiera cuando le compré a Ethan una computadora portátil nueva para la escuela de posgrado porque mamá dijo, «Tienes más dinero que nosotros». Siempre lo había esperado. Simplemente otra forma en que se suponía que debía compensar el hecho de ser callado, el que no se metía en problemas, el que no pedía mucho. Y ahora aquí estaba yo, casada con el amor de mi vida. Y mis propios padres lo trataban como una tarea aburrida. Una casilla que debían marcar, algo de lo que preferirían no ser parte pero que se sentían obligados a asistir solo para poder decir que sí. Entonces, primero llamé al banco, luego al propietario de su casa y luego a los proveedores de servicios públicos. No fui malo, no fui vengativo. Simplemente deshice lo que había hecho, lenta, cuidadosa y completamente. Y justo cuando las cosas empezaron a desmoronarse para ellos, no tenían idea de que yo era quien tiraba del hilo. La primera ficha de dominó que cayó fue la casa. Técnicamente, era un pequeño alquiler de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad, pero lo llamaban hogar desde que lo compré hace 5 años. En aquel entonces, se estaban ahogando con el alquiler atrasado después de que despidieron a papá y redujeron el horario de trabajo de mamá. Ethan, por supuesto, estaba demasiado ocupado ayudando a su entonces prometido a planificar su lujoso viaje de compromiso a Italia. Así que intervine. Compré la propiedad a mi nombre y les dejé quedarse en ella por menos de la mitad de lo que podría haber cobrado. Incluso me encargué de reparaciones menores yo mismo en lugar de llamar a contratistas, solo para evitarles la vergüenza. Llamé al administrador de la propiedad que había estado usando para manejar mis otros alquileres y le pedí que preparara un aviso formal. El contrato de arrendamiento no se renovaría. Les di 60 días, generosos desde cualquier punto de vista, y me aseguré de que todo fuera perfectamente legal. Luego, le dije que comenzara a preparar el lugar para alquilarlo a valor de mercado tan pronto como salieran. Ella dudó al principio. Ella sabía que eran mis padres, pero yo simplemente dije, los negocios son los negocios, y seguí adelante. El siguiente era el coche. El sedán de papá fue financiado a mi nombre porque su crédito era un desastre. Hice los pagos mensuales durante casi 2 años. Cuando compré mi nuevo SUV el verano pasado, transferí discretamente la cobertura total del seguro de su automóvil a mi propia póliza para mantener bajos los costos para él. Él nunca lo supo. Entonces, llamé al banco, verifiqué el monto del pago y lo vendí nuevamente a través de un intercambio de concesionario. Como estaba a mi nombre, ni siquiera necesitaba su aprobación. La única llamada que hice fue a la compañía de seguros para retirar el coche de la póliza. Cuando papá salió unos días después y vio el camino de entrada vacío, pensó que lo habían robado. Lo sé por qué me llamó. Jaque, dijo con voz tensa. Creo que alguien se llevó el auto. Ya no está. Estaba en el trabajo, mirando mi monitor, tomando café como si nada hubiera pasado. Oh, dije con calma, no, lo cambié. El título estaba a mi nombre. ¿Recuerdas? Hubo un largo silencio, luego un balbuceo confuso.
Espera, ¿qué quieres decir con que lo cambiaste? Ese era mi auto. No, papá, usaste el auto. Siempre fue mío. Simplemente te dejé conducirlo. No puedes hablar en serio. Lo necesito para trabajar. No has trabajado en 7 meses. Respondí rotundamente. ¿Recuerdas? Le dijiste al tío Rob que ahora estaba semi-retirado. Empezó a gritar, pero le dije que estaba en una reunión y colgué. No bloqueé su número. No le devolví el grito. Terminé la llamada como si se cerrara una puerta. Luego vinieron los servicios públicos, el plan telefónico de mamá en mi cuenta. Lo configuré cuando su antiguo teléfono se estropeó y ella entró en pánico por el precio de un reemplazo. Así que la incluí en mi plan familiar, pagué las cuentas en silencio y nunca pedí un centavo. Lo mismo ocurre con Internet, servicios de streaming e incluso su tarjeta Costco. Todo ello construido para mí. Uno por uno, cancelé todos los pagos automáticos. Una fría mañana de miércoles, recibí una avalancha de llamadas perdidas y mensajes de voz. Primero fue mamá, con voz aguda y acusadora. Jaque, Internet no funciona. ¿Qué está pasando? Tu padre está furioso. Ni siquiera puede revisar su correo electrónico. Luego otro. Jaque, nuestros teléfonos no funcionan. ¿La empresa volvió a equivocarse? Arregla esto, por favor. Luego, un mensaje de texto. ¿Por qué está cortado el agua? ¿Estás viendo estos? Llámame. ¿Es algún tipo de broma? No respondí. En cambio, me senté en el sofá con Lie, que ya lo sabía todo. La noche de la boda le dije lo que planeaba hacer. No con una ira vengativa, sino con una certeza tranquila y clara. Ella no intentó detenerme. Ella simplemente asintió y dijo, ya era hora. Aún así, incluso con su apoyo, no me sentí triunfante. Aún no. Había un dolor dentro de mí. No exactamente culpa, sino algo más profundo. Una especie de duelo hueco. No estaba castigando a extraños. Estaba cerrando la puerta a mis propios padres. Las personas que me criaron, las personas de las que alguna vez había deseado desesperadamente la aprobación. Pero cada vez que pensaba en dar marcha atrás, recordaba la voz de mamá en la recepción. Deberías estar agradecida de que hayamos aparecido. Esa frase vivía en mi cabeza sin pagar alquiler. Había pagado mi propia boda, cada flor, cada silla, cada maldita servilleta. Y ella hizo que pareciera que su asistencia era un acto caritativo. Y luego la sonrisa de papá. Él siempre nos ha necesitado más que nosotros a él. Esa frase no me dolió, me enfureció. Los había estado llevando durante años, en silencio, sin fanfarrias. Y todavía creían que me estaban haciendo un favor al existir en mi vida. No más. Una semana después de que todo se vino abajo, Ethan me envió un mensaje de texto. Amigo, ¿qué hiciste? Mamá está perdiendo la cabeza. Ella dice, estás siendo rencoroso e ingrato. ¿Estás bien? Me quedé mirando la pantalla por un rato. Ni siquiera estaba enfadada con él, solo cansada. Respondí, estoy bien. Solo estoy reasignando mis recursos. Ethan me envió un mensaje de texto. Jaque, vamos. Este no eres tú. Esa parte realmente me hizo reír. Porque era yo. Simplemente no era la versión a la que estaban acostumbrados. El hermano menor, cortés e invisible, que nunca dijo que no, que nunca se defendió, que nunca pidió ser visto. Así que escribí una respuesta más. Tal vez soy yo. Simplemente nunca te diste cuenta. No obtuve respuesta. La familia de Lie, por cierto, no había sido más que cálida y solidaria durante todo esto. Su mamá nos llamaba semanalmente solo para saludarnos. Su padre me envió artículos que pensó que me gustarían. Me trataron como a un hijo, no porque pagara sus cuentas, sino porque amo a su hija y aparecí cuando era importante. Ese contraste hizo que todo doliera más, pero también me dio claridad. El amor no se mide por lo que la gente dice en los grandes eventos. Se mide en quien te ayuda a limpiar después, quien te pregunta cómo estás un martes al azar, quien se da cuenta cuando algo anda mal y quien aparece cuando es necesario. Mis padres se presentaron físicamente a mi boda, pero emocionalmente nunca llegaron. Y ahora, cuando su mundo empezó a encogerse, factura tras factura, conveniencia tras conveniencia, no me sentí vengativo. Me sentí libre. Y, sin embargo, sabía que se acercaba la tormenta. La tormenta golpeó. 3 días después. Comenzó con una carta, correo certificado. Ya le había dado permiso al administrador de la propiedad para enviarlo. Era simple, formal y hermético.
Este es un aviso de 60 días para desalojar las instalaciones en 118 Maplewood Drive. Su contrato de arrendamiento no será renovado. Le deseamos lo mejor. Ni siquiera tuve que estar allí para ver las consecuencias. Pero, por supuesto, se aseguraron de que lo escuchara. Primero llegó el mensaje de voz de mamá, medio furiosa, medio frenética. Jaque, ¿qué es esta carta? ¿Por qué piensas siquiera en desalojarnos? ¿Es algún tipo de error? Llámame ahora mismo. Esto no es gracioso. Luego otro. Su voz temblaba ahora. Tu padre camina de un lado a otro como si fuera a sufrir un derrame cerebral. No te refieres a esto. No puedes decir esto. Hemos vivido aquí durante 5 años. A esto siguió un mensaje de papá, que pasó del enfado a la manipulación en un tiempo récord. Estoy decepcionado, Jaque. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ni siquiera tendrías tu trabajo si no fuera por mis consejos en la universidad. Necesitas crecer. Esto es familia. Eso me hizo detenerme por un momento. Mi mano se cernió sobre mi teléfono. Todavía había una pequeña parte parpadeante de mí que anhelaba que las cosas fueran diferentes. Que tal vez, si simplemente les explicara todo, de repente me verían claramente por primera vez. Pero yo lo sabía mejor. No querían entender. Solo querían recuperar el control. No respondí. En cambio, esperé hasta el fin de semana. Luego conduje hasta la casa, no para hablar, no para discutir, sino para recoger las llaves de repuesto que había escondido en la caja de almacenamiento de atrás. Sabía que no estaban en casa. Almorzaban con unos amigos de la familia todos los sábados al mediodía, como un reloj. Caminé por el antiguo lugar, notando en silencio las marcas de desgaste en el pasillo, la pila de correos sin abrir, las mismas cortinas baratas que mamá insistía que todavía se veían bien. Aquí no había calidez. Ya no. Solo una casa en la que habían vivido el tiempo suficiente como para confundirla con algo que se ganaban. Dejé un sobre pequeño sobre la mesa de la cocina. En el interior había impreso una lista detallada. Todos los pagos que había hecho, servicios públicos mensuales, descuentos en el alquiler, saldos de préstamos, entregas de comestibles, cada favor silencioso, cada salvavidas no reconocido. El total en la parte inferior, $62,500. Al final, había escrito con simple tinta negra. Así es como se veía a nunca necesitarte. Luego cerré la puerta principal, guardé la llave en mi bolsillo y conduje a casa. Esa noche, Ethan apareció en mi casa. Sin previo aviso, sin mensajes de texto, simplemente llamamos a la puerta como si todavía fuéramos hermanos que pasaban por allí para ver partidos de fútbol y tomar algo. Lee respondió antes de que pudiera llegar a la puerta. «Hey», dijo Ethan, incómodo y tímido. «¿Está Jaque aquí?» Doblé la esquina y me crucé de brazos. «No esperaba verte», yo dije. «Lo supuse», dijo, forzando una risa. «Mira, no estoy aquí para pelear. Pero mamá es un desastre. Papá amenaza con llamar a un abogado. Dicen que los tomaste por sorpresa». «No los tomé por sorpresa», respondí con calma. «Simplemente se negaron a mirar». Exhaló y se frotó la nuca. Dijeron, «Estás tratando de arruinarlos». «No estoy arruinando a nadie», yo dije. «Acabo de terminar de patrocinarlos». Ethan miró a su alrededor como si estuviera viendo mi casa por primera vez. Su tranquila comodidad, la foto enmarcada de Lee y yo de nuestra luna de miel, los muebles nuevos para los que había ahorrado, la vida que construí. Te iban a dejar todo. ¿Sabes? Él dijo en su testamento. La casa, los ahorros. No pude evitarlo. Me reí con un sonido amargo y hueco. Ethan, ellos no son dueños de la casa. Yo sí. ¿Y los ahorros? Yo soy los ahorros. Parecía desconcertado. Me acerqué, mi voz baja y firme. Has pasado toda tu vida creyendo que eras el centro de la familia. Y te dejaron creer eso porque era más fácil que enfrentar la verdad, que yo era quien mantenía todo unido. En silencio, sin aplausos, sin expectativas. Pero ya terminé. Parecía que quería discutir, pero luego simplemente asintió, con la mandíbula apretada, y se giró para irse. Antes de que saliera, agregué, dígales que el reloj de 60 días está corriendo. Después de eso, pondré la casa en el mercado. Se quedó helado. Realmente ya no te importa, ¿verdad? Me encogí de hombros. Me importa. Simplemente no lo habilito. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic. Lee deslizó su mano en la mía y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí ligera.
No porque los hubiera lastimado, sino porque finalmente me había elegido a mí mismo. Pero el drama no había terminado. Aún no, porque 2 días después recibí un sobre de un bufete de abogados, certificado y sellado. Dentro había una carta. Mis padres intentaban demandarme por desalojo indebido, angustia emocional y explotación financiera. Y yo solo sonreí. Leí la carta 3 veces, lenta y cuidadosamente, mientras tomaba sorbos de café mientras el sol se colaba por las persianas. Fue ridículo. Realmente, el tipo de táctica de miedo legal amateur que esperarías de alguien que veía dramas judiciales en exceso y pensaba que entendía la ley de bienes raíces. La carta me acusaba de abuso de autoridad, control financiero manipulador y mi favorito personal: convertir las obligaciones familiares en un arma.